soy Flávia dos Santos y hoy vamos a tener una conversación muy interesante, porque en algún momento de la vida todas las mujeres han pensado en hacerse un implante mamario. Pero dudas existen. ¿Será que duele? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué se siente después? Maternidad y, por supuesto, vida sexual. Pero para eso yo no estoy sola. Tengo hoy la felicidad de poder compartir con el doctor Alejandro Duque, cirujano plástico y oncológico, y, por supuesto, una paciente real que nos va a contar su experiencia, Daniela Acevedo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Flavia. Bueno, quiero saber lo siguiente, ¿qué es un implante mamario y cómo uno hace para tener esa cirugía? Bueno, un implante mamario es un insumo que producen las compañías que reemplaza el volumen del seno. Está conformado por una estructura externa que es como una cápsula que hace que el implante se mantenga interno y su contenido generalmente es de silicona. Ok, pero Daniela, tú cuando hiciste esa cirugía, ¿lograste aclarar todas tus dudas o para ti fue toda una dificultad encontrar las respuestas que todas nosotras tenemos a la hora de esa decisión? Para mí, el encontrar, pues digamos que en un cirujano como todas las dudas fue súper importante. Creo que yo tenía inquietudes sobre cómo me iba a sentir, sobre si me iba a doler, sobre cómo era el procedimiento como tal. Y creo que hay una explicación muy clara sobre cómo funcionan las prótesis, cómo se van a adaptar a mi cuerpo, qué beneficios pues van a tener en mí más allá, como, ¿sabes? Si me va a gustar cómo veo físicamente, si es el tamaño que quiero, si va a ir acorde a lo que estoy esperando y a mi cuerpo. Dijiste una palabra muy interesante, tamaño. A la hora de elegir, ¿es sencillo? Es decir, mire, doctor, yo quiero un seno grande o un seno chiquito. ¿Cómo es ese proceso para elegir un tamaño de seno que va de acorde al cuerpo de una mujer? Mira, Mentor nos ofrece la posibilidad de tener diferentes tamaños y diferentes formas. Entonces, cuando tenemos un implante, digamos que hay unas formas que los llamamos anatómicos y unas formas que los llamamos redondos. Los implantes redondos son los implantes que utilizamos normalmente en el aumento de busto. Y para nosotros ayudar a la paciente a escoger el volumen, tenemos en cuenta varios factores. El primero que tenemos es su examen físico. Generalmente tomamos la base de donde vamos a colocar el implante y con eso calculamos, vemos algunos volúmenes que podemos calcular. También tenemos en cuenta las expectativas de la paciente. Para eso le pedimos que nos lleven fotos de pacientes o de gente que ellos piensen que es un bonito resultado y el que no es un bonito resultado para nosotros tener en cuenta. Y en la consulta también tenemos ayudas. Por ejemplo, las fotos tridimensionales nos permiten hacer una predicción que permite al paciente entender hacia dónde quiere llegar. Entonces es bastante una interacción entre el cirujano y el paciente para escoger el volumen adecuado. Bueno, eso era un tema que realmente yo quería hacer. Llevaba muchísimo tiempo pensándolo, pero siempre tenía preguntas. Entonces, si me va a quedar bien el tamaño, qué tal que me quede más grande, qué tal sea la cirugía, el posoperatorio, si me va a doler. En realidad tenía muchas inquietudes, pero a partir de esas inquietudes tomé la decisión y dije, bueno, ya si llevo mucho tiempo pensándolo es porque lo quiero hacer. Fui a donde Alejandro y digamos que gracias pues a lo que, como a poder ver cómo iba a quedar ese tamaño, cómo iba a poder lucir mi cuerpo, tener como esa seguridad que me transmitió también explicándome el procedimiento. Y pues como hablándome como tal de los implantes y como la seguridad, pues pude tomar la decisión. O sea, eso es clave porque la decisión no puede ser basada en lo que te dice la sociedad acerca de tu cuerpo, sino que una percepción interna de cómo te vas a sentir y, por supuesto, con la seguridad de implantes mamarios. Mentor, te hago una pregunta que muchas personas tienen. Parte íntima. ¿Cómo fue para ti la seguridad, ese acercamiento sexual una vez que hiciste los implantes, que pusiste los implantes? Yo creo que para mí fue muchísimo mejor porque yo me sentía muy cohibida porque no tenía nada. Entonces yo incluso sentía como no me toques, no sé qué, porque sentía como no tengo nada, ¿sabes? No tengo nada, no quería ningún tipo de acercamiento como con esa zona y por el contrario, lo que pasó después de la cirugía fue que sentí un montón de seguridad, sentía que me gustaba y como que realmente por primera vez pude tener como un acercamiento que dicen como es una zona erógena, pues sí, no sé si es así, pero bueno, todas estas cosas que realmente nunca habían pasado por mi cabeza porque precisamente me cohibía mucho el no tener. O sea, ese punto es importante, que uno pueda mirarse al espejo y pueda sentir la confianza en ese nuevo cuerpo. Pero doctor, ¿cómo es o qué cambia en la vida sexual de
la paciente una vez que ella decide ponerse los implantes? Yo creo que lo que dice Daniela es muy importante, les da confianza, les da seguridad, y no solamente en la vida sexual, sino en la vida profesional, en cómo se visten, en todas las interacciones que tienen con las personas. Evidentemente, en su parte íntima, pues ella va a tener mucha más tranquilidad de estar con su pareja. Entonces, es un procedimiento que es muy sencillo y realmente le ayuda a la persona a afrontar otro tipo de situaciones. E agora vamos a um outro extremo, maternidade. Eu creio que muitas mulheres, antes de tomar a decisão de ponerse os implantes mamários, quedam preocupadas. O que vai passar? Vou lograr amamantar? Mi seno vai cambiar de tamanho, de forma? O que é o que passa respeito à maternidade? Es muy interesante esa pregunta porque tiene varios aspectos. Uno, primero, cuando las personas tienen escaso volumen, pues digamos que no podemos garantizar de que van a tener muy buena lactancia. Entonces, pues digamos que hay un aspecto a tener. Nosotros durante la cirugía no dañamos ninguna de las estructuras que va a permitir la lactancia, por eso las mujeres después de colocarse unos implantes van a poder alimentar a sus bebés sin ningún inconveniente. Y una cosa muy interesante que hemos visto es que los senos que tienen implantes se comportan un poco más estables durante la lactancia. Los cambios de volumen durante la lactancia son menores y el resultado post-lactancia es mejor. Entonces, son aspectos que ayudan a que después de la lactancia el seno también permanezca más estable. O sea, no hay que cambiar las prótesis una vez que la mujer haya tenido hijos y amamantado. No necesariamente. Algunas veces, pues digamos, se produce un fenómeno que puede ser una contractura, pero la mayoría de las mujeres quedan con un buen resultado después de alimentar a sus bebés. Para ti, Daniela, ¿era una preocupación el tema de maternidad? Porque tú no tienes hijos aún. No, yo todavía no tengo hijos, pero sí recuerdo que se lo pregunté a Alejandro en su momento también, porque de cierta manera como que a uno le dicen, primero eres mamá, después eres mujer, y yo tenía esa como inquietud de, pucha, eventualmente si voy a poder ser mamá, si voy a poder lactar bien. Entonces, pues claramente la explicación y como todo esto me dio muchísima tranquilidad para saber que no era un procedimiento que fuera a afectar como tal ese proceso. Daniela, solo te digo una cosa, primero eres mujer, después eres todo lo que quieras ser, pero lo primero es justo encontrar esa identidad y encontrar ese ajuste entre lo que sientes tú y lo que ves al espejo y lo que quieres hacer con tu vida. Me encanta essa conversação que estamos tendo, pero também quisiera agregar a la gente que hace parte da comunidade do Dr. Alejandro Duque, porque fuimos a ver um pouco das dúvidas e, sobretudo, mitos e crenças acerca de los implantes mamários. Sempre há, não, um pouco de histórias que toca desmistificar, porque a gente às vezes escuta, vê em redes sociais coisas que não são reais. Então, buscamos como eram essas dúvidas em sua comunidade. E aí tenho as perguntas. Si tengo el pezón invertido o alguna asimetria, ¿la cirugía de aumento de senos también los corrige? Bueno, con respecto al pezón invertido, tenemos que saber que el pezón invertido se produce porque el conducto que termina en el pezón es un poco corto y jala el pezón hacia adentro. Ahí tenemos que saber si una paciente va a alimentar o no va a alimentar el bebé. Si una paciente va a alimentar un bebé, pues no lo podemos corregir en esa cirugía, sino que tenemos que esperar. Si una paciente ya ha tenido hijos, podemos liberar ese conducto y el pezón invertido se puede corregir. También es muy importante tener en cuenta que el pezón invertido es un signo de alguna enfermedad en algún momento, entonces pues eso es para tenerlo en cuenta. La otra pregunta que me hiciste fue ¿cuál? Aún no hice. Pero mira que é muito interessante isso, que é um signo de alguma enfermidade. Ou seja, segurança em primeiro lugar. Há que consultar ao médico para incluso ver se há alguma coisa que pode estar interferindo. Claro, por ejemplo, Mentor con su campaña de la seguridad va por dentro, se preocupa mucho en que nos formemos para que estemos claros sobre esas patologías. Uno de los signos de cáncer puede ser la inversión del pezón. Si una persona no tenía el pezón invertido y durante su desarrollo, durante su edad adulta, ve que el pezón se está invirtiendo, puede ser que haya un tumor que le esté jalando el pezón. Entonces pudiera ser un signo indirecto de cáncer de seno. Wow. ¿Los implantes pueden mejorar la firmeza del busto o si tengo flacidez, necesitaría otro procedimiento adicional? Son dos cosas. La posición del seno y la flacidez del seno se corrigen con una técnica quirúrgica en la cual hay que quitar piel. El volumen del seno es el que nos aporta el implante y obviamente si tenemos
una parte externa, como es un implante, el seno va a ser un poco más firme. Hay varios tipos de implantes, es muy importante cuando estamos en contacto con nuestro cirujano aclarar, porque la cohesividad, que es la que le da la firmeza al implante, te genera una protección, es que si se rompe el implante no se va a derramar el líquido por el sitio, sino eso sí sería contaminante. Claro, que sería una contaminación, entonces la cohesividad permite que la silicona permanezca en eso, pero le aumenta un poquito la firmeza al seno. Doctor, ¿es cierto que los implantes pueden enfriarse mucho en invierno o calentarse demasiado en verano? No, eso sí es un mito completamente. El implante, al estar en contacto con el cuerpo, la mayoría de las veces va a mantener la temperatura corporal. Otra pregunta, después de un tiempo, ¿los implantes pueden desinflarse o cambiar de forma? No, los implantes no van a cambiar ni desinflarse. Eso pasaba con los implantes de solución salina. Y aún en Estados Unidos ya no se usan los implantes de solución salina. Estamos usando implantes de gel de silicona, que el implante viene lleno desde fábrica y se coloca lleno. Yo también tengo esa duda junto con esa paciente. Si hago un movimiento brusco o un golpe fuerte en el pecho, ¿se puede romper el implante? El implante es un insumo que es muy resistente. Tú puedes hacerle de esta manera, inclusive puedes hacerle hacia un implante y el implante va a ser siempre muy resistente. Entonces, lo único que generalmente lo pudiera dañar es que hubiera una herida penetrante y lo rompiera. Generalmente las otras golpes o lo que pensaría yo que es más probable para una mujer es que el cinturón de seguridad la comprima muy duro durante un accidente, por ejemplo. El implante tiene una gran resistencia a romperse. Essa pergunta também é importante. Os implantes afetam a sensibilidade durante as relações sexuais? É decir, se siente, a mulher perde sensibilidade a la hora del toque de los senos? Mira qué interesante esa pregunta. Y el implante en sí no es el que daña la sensibilidad. Tampoco es el abordaje que hacemos alrededor de la areola. Lo que puede afectar la sensibilidad es el sitio donde colocamos, porque en ese sitio, que es en la parte del tórax, pueden venir los nervios que llegan al pezón y le dan la sensibilidad. Entonces, durante la técnica quirúrgica es muy importante que tu cirujano cuide esos nervios para que el daño de la sensibilidad sea menor. Sí puede haber daño de la sensibilidad, pero no es por el implante, sino por el sitio donde va el implante. E se no futuro quero retirarme los implantes, mis senos volverán a verse como antes? Oye, también qué gran pregunta, porque yo pensaba lo mismo, decía, a una paciente que tiene poco volumen, le vamos a colocar un implante y va a atrofiar y en el futuro va a tener menos volumen. Imagínate que lo que hemos visto en los pacientes es que no. La persona va a seguir envejeciendo con sus características. En algunas ocasiones va a aumentar su tejido mamario y en otras va a disminuir. Obviamente es muy difícil predecirle, pero con tantas explantaciones que estamos haciendo, hemos visto que los resultados post-explantación también son muy bonitos. Entonces, no hay tanta preocupación qué va a pasar en el futuro. Bueno, esos fueron los mitos de la comunidad del doctor. ¿Y tú, Daniela, tienes algún mito? Doctor, cuando uno se vuelve a operar, ¿siempre debe ponerse una prótesis que sea mayor o puede uno disminuirla o no se puede? Claro, digamos que no tenía presente eso, que las pacientes piensan que siempre toca ir de más en el implante para los cambios, pero no. Con tantas explantaciones y con las cirugías mamarias ya hemos podido identificar que podemos permanecer en el mismo volumen, podemos aumentarlo e inclusive podemos disminuirlo si la paciente no está satisfecha con el volumen. Entonces, hay bastantes alternativas cuando los pacientes se van a cambiar los implantes. Bueno, hemos hablado mucho de la parte estética, pero no podemos olvidarnos de la reconstrucción mamaria, que obviamente se torna clave en el proceso de recuperación de una mujer después de una mastectomía por un diagnóstico de cáncer. Doctor, ¿qué hay que tener en cuenta? Obviamente la seguridad en primer lugar, pero en ese momento de la reconstrucción mamaria, ¿qué es importante para la paciente respecto a los implantes? Mira, con respecto a la reconstrucción mamaria tenemos que saber que hay dos técnicas muy importantes. Hay unas técnicas de reconstrucción que se pueden hacer con tejido de la persona. Algunos podemos mover tejido de grasita del abdomen y ponérselo, que da un resultado muy bonito, pero muchas pacientes no pueden acceder a esa reconstrucción y los implantes nos ofrecen la posibilidad de restaurar el volumen de los senos. Entonces es una gran alternativa con un mínimo tiempo quirúrgico y con un gran resultado estético. Ok, entonces estamos de acuerdo que lo principal es la seguridad
Siempre la seguridad va por adentro. La mujer tiene que tener esa conversación con su médico para poder escoger el implante más seguro y la técnica más segura para ella. Daniela, para ti, a la hora de tomar esa decisión, ¿cómo fue respecto a la seguridad? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Cómo fue tu proceso para elegir ese momento de seguridad? Yo creo que para mí era muy importante, pues claro, todo el proceso posoperatorio y demás, pero pues claramente no tener ninguna complicación, no tener ningún problema, físicamente pues salir como muy bien de la cirugía. Entonces creo que para mí lo más importante fue pues contar con la confianza, con la seguridad que me transmitió el doctor. Cuando una mujer está pensando en la seguridad, ella también se fija en el tamaño de la prótesis, es decir, para ella poner una prótese más grande, aunque implique un riesgo, ¿usted cree que eso se ve mucho en las mujeres? Es muy importante. En ese aspecto del volumen, pues digamos que en las pacientes que se quieren aumentar el seno, entre más grande el implante, tiene unos riesgos importantes con respecto a su evolución. Pero en el tema de reconstrucción mamaria, pues digamos que es muy importante tratar de buscar simetría con el seno contralateral. Entonces el volumen lo que importa es llevar el volumen del implante al volumen del otro seno. Ok. Cuando una paciente piensa en seguridad, pues digamos que tenemos que mirar también es cuáles son las entidades que avalan los implantes. Entonces es muy importante que los implantes tengan INVIMA, porque estamos en Colombia, pero nos ayuda mucho tener implantes que vienen con aprobación por la Unión Europea y por la FDA, que es la parte americana. Mentor ha sido estricto en los estudios médicos que respaldan esos implantes, porque obvio, una paciente que tiene cáncer está muy preocupada si ese implante le va a generar un problema adicional, porque ya tiene un problema y quiere que la evolución de su patología sea lo más segura posible. Totalmente, totalmente. Bueno, en ese orden, yo creo que sería muy interesante que antes de tomar una decisión, todas las mujeres no solo pudieran conversar con sus médicos, pero también aclarar muchas de las dudas y tener esa seguridad tan necesaria a la hora de decidirse por sus implantes mamarios, porque mi seguridad va por adentro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Daniela. Qué rica conversación tuvimos hoy aquí y para mí quedó clarísimo. Muchas gracias, Flavia. También te aprendo muchísimo de todo lo que importa dentro del ambiente de feminidad y de sexualidad de una mujer, tener unos lindos senos. Daniela, gracias. Muchísimas gracias a los dos.